Señores estudiantes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Permítanme presentarme. Mi nombre es Manuel Sejuro Díaz. Voy a tener el gusto de trabajar con ustedes este curso de gestión de aduana. Un poco, primero analicemos cuál es la razón de ser de haber diseñado esta asignatura, ¿no? Como un país con altos costos logísticos, ¿no? Y completamente insertado en la comunidad internacional, con tratados y convenios suscritos con muchos países, es importante que las empresas peruanas de todo nivel aprendan, ¿no?, a gestionar sus aspectos logísticos y sus aspectos aduaneros para que se puedan convertir en un factor competitivo, ¿no?, para que puedan colocar sus productos en la comunidad internacional. El objetivo que se ha diseñado para el curso de gestión de aduana es precisamente reconocer, ¿no?, reconocer qué tan importante resulta ser una correcta gestión en el campo aduanero dentro de los negocios internacionales, evaluando los diferentes regímenes, las diferentes alternativas que nos ofrece la legislación, los diferentes tratamientos tributarios que podrían tener una incidencia en nuestros costos, ¿no?, y tratando de resolver las diferentes controversias que se nos vayan a presentar en esta gestión aduanera que se tienen que realizar en los países de embarque y de desembarque de nuestras mercancías. Este curso de gestión de aduana ha sido diseñado en 4 sesiones de aprendizaje. La primera tiene como objetivo conocer el funcionamiento del sistema aduanero peruano, ¿no? Un poco aquí vamos a trabajar conociendo la estructura interna de cuál es el organismo público que regula y que aplica nuestra normatividad aduanera, y ver un poco también el comportamiento de los entes privados que pasan a formar parte de este sistema aduanero. Detallando un poco más esto de los entes privados que participan dentro del sistema aduanero, en la unidad 2 para nuestro curso vamos a trabajar con detalle el tema de los operadores de comercio exterior, conocer de manera general quiénes son estos operadores, cuáles son sus requisitos para operar, ¿no?, y de manera específica conocer el funcionamiento de cada uno de ellos, cuál es la razón de ser de su existencia dentro del sistema aduanero y cuál es su negocio dentro de este funcionamiento, ¿no? Consideramos que una tercera unidad de aprendizaje debe dirigirse a conocer en detalle los diferentes tratamientos aplicables a las mercancías que ingresan o que salen del país. Estos son pues los regímenes aduaneros, tanto generales como especiales, a los que vamos a detallar, en la unidad tercera. Y en la unidad cuarta, un tema que resulta bastante crítico para los empresarios hoy en día es conocer aquellos comportamientos previstos como infracciones dentro de la legislación aduanera, qué sanciones son las que se encuentran previstas para estos comportamientos y cómo tratar de minimizarlos, ¿no? Tratar de no incurrir en ellos, ¿no? Y si se presenta la situación, cómo tratar de aprovechar algunas ventajas que para esto nos ofrece la legislación. Empezamos entonces con nuestro primer punto, ¿no?, tratando de conocer el sistema aduanero peruano. Para esto vamos a conversar un poquito sobre la SUNAT, ¿no? ¿Quién es la SUNAT? ¿Cuáles son sus funciones?, ¿no? Luego vamos a tratar de dar un vistazo muy general a lo que es la legislación aduanera, ¿no?, cosa que si quisiéramos hacerlo en detalle el tiempo en realidad no nos alcanzaría, pero vamos a tomar aspectos muy específicos, muy puntuales y muy útiles, ¿no?, dentro de la gestión de las empresas, ¿no?, que pueden rescatar de esta legislación aduanera. Y luego cerramos con un conocimiento en detalle de los operadores de comercio exterior. ¿Qué es la SUNAT?, ¿no? La SUNAT, en realidad, poderla definir, ¿no?, hasta resultaría un poco ya innecesario, porque todos los que realizamos actividades empresariales, ¿no?, desde el sector privado, estamos en una constante interrelación con las entidades del sector público.
y una de las entidades con las que más nos relacionamos es con la SUNAT. La SUNAT es un organismo público descentralizado del sector economía y finanzas que tiene por finalidad la administración tributaria del país. Entonces, para quienes estamos vinculados a actividades de comercio exterior, a veces nos resulta un poco extraño, pero ¿qué tiene que hacer la SUNAT con mis actividades de comercio exterior? ¿No? Y a veces nos confundimos los aspectos organizacionales con los aspectos funcionales. Esta parte de la sesión sirva para que nuestras dudas queden aclaradas al respecto. Entonces, para eso vamos a recurrir a dos conceptos que deberíamos tenerlos bien incorporados en nuestra gestión. ¿Qué hace la SUNAT? ¿Cuál es la función aduanera que tiene establecida la SUNAT? ¿No? Y el concepto de potestad aduanera, porque si este concepto de potestad aduanera no lo tenemos incorporado, nos va a llamar mucho la atención, ¿no? Que seamos sometidos, por ejemplo, a una fiscalización aduanera, que estemos, por ejemplo, llegando de viaje y el bus en que estamos viniendo sea sometido a una acción, a una fiscalización, a un control extraordinario de la aduana, o estemos llegando de viaje del exterior y nuestro equipaje sea sometido a una revisión, o seamos importadores, ¿no? Y a veces nos cueste entender por qué tenemos que ser sometidos a diferentes tipos de fiscalización, ¿no? Entonces, eso, si nosotros tenemos incorporado el concepto de potestad aduanera, tal vez lo podamos entender mejor a partir de ahora. Primera confusión SUNAT-aduanas, que debe quedar bastante claro. Hoy en día decir SUNAT o decir aduanas es prácticamente referirse a lo mismo desde el punto de vista organizacional. A partir del año 2002, ¿no? A partir del año 2002, a través de esa norma que tenemos ahí, el Decreto Supremo 062 de la PCM, se determina que en el Perú nuestros organismos de contribución interna, de manejo de tributos internos que existía hasta ese momento, ¿no? Que anteriormente fue contribuciones y después tomó el nombre de SUNAT, absorba organizacional y funcionalmente al organismo conocido como aduanas, ¿no? A la que también hasta ese momento se le denominaba Superintendencia Nacional de Aduanas. Entonces, a partir del año 2002 prácticamente constituyen un solo ente, pero desarrollan funciones separadas. Dentro de la SUNAT, ¿no? Se han mantenido las funciones estrictamente de los tributos internos y separadas las funciones del control aduanero, de la fiscalización aduanera. Entonces, si hoy día nosotros escuchamos, ¿no? Algunos empresarios en el campo académico, ¿no? En alguna nota periodística, por ahí escuchamos SUNAT o escuchamos aduanas dentro de la función fiscalización, control del comercio exterior, nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces no nos cause confusión, ¿no? Cuando a veces decimos, pero ¿qué tiene que hacer la SUNAT en los temas de comercio exterior? Esa es pues la razón, la explicación legal de a qué se debe esta absorción, ¿no? Dispuesta por el gobierno de aquel entonces. Y es así como está caminando hasta el momento. ¿Qué hace la SUNAT? ¿No? ¿Qué hace la SUNAT? Dentro de las funciones aduaneras, ¿no? Que se le han reservado a este nuevo organismo SUNAT, ¿no? Relacionadas al comercio exterior, el artículo 10 de la legislación, de la ley de aduana, de la que vamos a hablar en un siguiente módulo con mayor detalle, ¿no? El artículo 10 de la ley de aduanas nos establece claramente sus funciones en el campo aduanero. Dice, la administración aduanera se encarga de la administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías. ¿Ya? Lo rescatable aquí es la función de control y fiscalización. Cuando dos entes privados, un importador, un exportador, realizan una operación de comercio exterior, cada uno tiene claro su papel, ¿no? Uno compra, el otro vende, y alrededor surgen una serie de operadores y de funciones secundarias.
un transportista, un consolidador, ¿no? Una compañía de seguros, pero hay una entidad, hay un organismo que es invitado a participar dentro de esta operación de comercio exterior, ¿no? Gracias a lo que establece esta ley, la fiscalización y el control. Entonces, el tráfico internacional de mercancías tiene que estar sometido a una fiscalización y a un control. Y en el Perú, el encargado, el organismo del Estado, el organismo público encargado de realizar este control y esta fiscalización es la SUNAT en su función aduanera. El artículo 8 del reglamento de esta ley de aduanas, ¿no?, es mucho más puntual al detallarnos las diferentes funciones que cumple la SUNAT dentro de la fiscalización y el control del comercio internacional. Dice, tiene como función la determinación de la deuda tributaria. Es un aspecto que hoy día ya está, digamos, relegado a un segundo plano, ¿no? Los aspectos tributarios en la gestión y el control aduanero no resultan siendo hoy lo más importante, pero sí es una de las funciones que tiene la SUNAT, la determinación de la deuda tributaria en tanto ésta exista, ¿no? Es otro aspecto que a veces nos confunde a quienes estamos en esto del comercio exterior. Hay situaciones que responden a control, a fiscalización de parte de la SUNAT o de aduana, que no guardan relación con la deuda tributaria. ¿No? Me explico un poco mejor. No es necesario que exista pago de impuestos para que las mercancías que ingresen o salgan del país sean sometidas a un control o fiscalización. Pero si lo hubiere, el que va a determinar cuánto es lo que se debe de pagar y por qué motivo se debe de pagar, el que va a determinar la deuda tributaria es la SUNAT. Entonces, y no solamente la va a determinar, sino que también se va a encargar de la recaudación, ¿no? Se va a encargar de cobrar esta deuda tributaria. Esta función de control, de fiscalización y de determinación de la deuda tributaria es privativa de la SUNAT. No puede realizarla ninguna otra entidad, ninguna otra autoridad pública. ¿Ya? Ninguna otra institución del Estado puede ejercerlas. Entonces, a ver si quedamos claros, la función aduanera es la fiscalización, el control y la recaudación, ¿no? La fiscalización y el control de las mercancías que ingresan o salen del país y la determinación y recaudación de los impuestos si es que lo hubiera. Hay otro concepto que nos debe de quedar bastante claro antes de poder entrar con bastante amplitud en esto de la gestión aduanera, que es el de la potestad aduanera. ¿Ya? Yo mencionaba que las operaciones de comercio exterior, si bien son realizadas entre entes privados, entre empresas privadas, ¿no?, de lo más importante es esa relación, ese vínculo, ¿no?, aquel contrato de compraventa que han establecido comprador y vendedor, ¿no?, para transferir la propiedad de una mercancía, siempre hay la participación del que fiscaliza y el que controla. Y en el Perú, el que fiscaliza y el que controla, el que establece si una mercancía debe ingresar, no debe ingresar, si puede salir, no puede salir, o qué requisitos necesita para poder ingresar o salir de un territorio aduanero, en el Perú es la SUNAT. Entonces, siempre va a haber esta fiscalización y control en las operaciones de comercio exterior mínimo en dos países, en el país importador y en el país exportador. ¿Ya? Les digo mínimo porque podría haber también situaciones en las cuales participan más fiscalizaciones aduaneras, más controles aduaneros, por ejemplo, una operación que esté en la que se realice un tránsito. Esta potestad aduanera es simplemente la facultad que tiene la SUNAT para establecer control, ¿no? Estas atribuciones que tiene la administración aduanera para controlar el ingreso, la permanencia y el traslado de las mercancías, también de las personas y de los medios de transporte, pero eso hay que tenerlo bastante claro, personas y medios de transporte en tanto porten mercancías.
O sea, que la potestad, las facultades de control que tiene la administración, que tiene la aduana, se ejercen sobre las mercancías y de manera indirecta sobre las personas y sobre los medios de transporte en tanto estos porten mercancías. Esta potestad también le alcanza a la SUNAT para hacer cumplir las disposiciones legales. En nuestro país, las normas legales aduaneras, ¿no? Y eso hay que tenerlo bastante claro, las normas legales aduaneras son establecidas por decretos legislativos desde hace varios años ya, son establecidas por decretos legislativos, ¿no? No emanan de una ley del Congreso, sino por decreto legislativo del Poder Ejecutivo. Y son reglamentadas a través de decretos supremos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. La SUNAT no hace las normas aduaneras, la SUNAT lo que hace es aplicar la normatividad aduanera. Entonces, en el ejercicio de esa potestad, ¿no?, lo que hace la SUNAT es tomar la normatividad aduanera y verificar que se cumpla, aplicar la legislación aduanera, legal, reglamentaria, de todo nivel, en su labor de control y en su labor de fiscalización. También ejerce esta potestad regulando el ordenamiento jurídico aduanero, no estableciendo normatividad propiamente dicha, sino pues resolviendo algunas dudas que se puedan presentar sobre la normatividad aduanera y estableciendo circulares, directivas, ¿no?, normas de nivel bastante operativo, ¿no?, como por ejemplo los procedimientos aduaneros. Entonces, que también esto es parte de la potestad aduanera. Para el ejercicio de esta potestad, ¿no?, para el ejercicio de esa potestad aduanera que nos establece el artículo 164, la SUNAT toma algunas medidas de carácter operativo, ¿no? Se disponen medidas, procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio de esa potestad aduanera, ¿no? Esto se hace normalmente a través de acciones de fiscalización, a través de acciones de control, en colaboración con los operadores de comercio exterior. Ahora, ¿qué papel tenemos los privados, ¿no?, ¿qué papel jugamos los privados, los entes privados, dentro del ejercicio de la potestad aduanera de la SUNAT, ¿no? Los privados, los concesionarios, los administradores, por ejemplo, de almacenes, de puertos, de operadores de comercio exterior, están llamados a colaborar con la SUNAT para que pueda ejercer esta función aduanera y ejercer su potestad aduanera, ¿no? Y nos dice el artículo 64 de la Ley General de Aduanas, dice, ¿no?, los administradores y concesionarios, o que hagan sus veces de los puertos, aeropuertos y terminales terrestres, deben proporcionar a la autoridad aduanera instalaciones, infraestructura. ¿Para qué? Para que pueda ejercer con facilidad el control y la fiscalización, puede ejercer su potestad aduanera. Ejemplo, pues, los depósitos temporales dentro de la infraestructura que tienen que establecer para brindar sus servicios están obligados por la normatividad a reservar áreas determinadas para la labor aduanera, ¿no?, áreas establecidas en sus reglamentos, para que la autoridad aduanera pueda tener una presencia permanente y pueda realizar en estas instalaciones su fiscalización, su control y pueda ejercer su potestad aduanera. Bien, señores estudiantes, gracias por su atención. Nos estamos viendo en el siguiente tema.